¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Quiero invitarles para que estén con nosotros en esta hora y para que juntos podamos abrir la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por su compañía, sí, y esperemos que este tema que vamos a presentar en esta hora sea de grande bendición. ¿Me acompañan a orar? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por este privilegio que nos das, oh Padre, de poder abrir tu palabra. Señor, habiltanos con poder en esta hora y que este tema sea de grande bendición, no solamente para los que nos escuchan, no solamente para aquellos que nos van a escuchar, sino para todos aquellos que en verdad lo necesitan. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. Bien, el tema que vamos a presentar en esta hora es un tema muy importante. Se acerca un festejo que regularmente se hace en todo el mundo, y es el festejo que muchos niños esperan, ¿verdad? Donde reciben regalos, donde se les tiene un día muy especial para ellos. Así que vamos a tocar este tema, no desde el punto de vista de crítica, si es bíblico o no es bíblico este tema, sino con el afán de ser objetivos, ¿sí? Y de presentar un tema que ayude tanto a los niños como a los padres, ¿verdad? Así que el tema de esta hora se titula Dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Y vamos a basarnos básicamente en el libro de Elena G. de White, Conducción del Niño. Así que, para empezar, entonces, eh, quiero invitarles para que vayamos, ¿sí? A una cita que es muy interesante, ¿sí? Para este tema. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos de 13 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Dice, entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por los discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. ¿Ya? Interesante cita que nos presenta la Biblia, ¿sí? Con relación a los menores de la casa, a los menores de un hogar, ¿verdad? Y en la cual vamos a estar reflexionando en esta hora, ¿sí? ¿Qué significa todo eso que dijo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué significa dejad que los niños vengan a mí? No se los impidáis, ¿verdad? No se los impidáis. Desde que el enemigo de las almas introdujo en el ser humano el pecado, muchos son los argumentos empleados por los padres para justificar el desapego, la indiferencia y el desamor a los niños.
a los hijos, ya sea por el trabajo, por la falta del tiempo, por los vicios, ¿verdad? El derecho al desarrollo personal, el feminismo y el machismo, y un sinfín de excusas que se emplean para justificar la poca responsabilidad que se le deben a los hijos en la edad de la niñez, ¿verdad? No obstante, hay una tarea que los padres necesitamos llevar a cabo en los hijos, por lo menos hasta el periodo de la adolescencia. En este tema, como dije ya antes, no pretendemos responder a todos los temas que tienen que ver con la conducción del niño, pero sí enfocaremos algunos principios básicos esenciales capaces de guiar en la correcta orientación de los elementos menores, ¿verdad?, del hogar. ¿Esto es importante para Dios? Claro que sí, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la palabra de Dios, ¿verdad?, porque en la palabra de Dios podemos encontrar por lo menos dos citas muy conocidas. Una que se encuentra en Salmos 127.3 y otra que se encuentra en Proverbios 22.6. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios y podamos ver estas dos citas interesantes, muy importantes, que Dios pone a nuestro alcance para que nosotros como padres, ¿verdad?, para que nosotros como abuelos, como tutores, ¿verdad?, podamos nosotros entender la importancia que tiene, ¿sí?, una persona a que se le, un pequeño individuo o una niña, niño, que se le oriente y se le direccione para que pueda ella desarrollarse tanto intelectualmente como espiritualmente. Miren lo que dice Salmo 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, ¿verdad? Muchos damos por sentado que cuando llegamos a contraer matrimonio con una persona, ¿sí?, por default se tiene esa bendición de tener hijos, pero no es así, ¿verdad? No es así. Muchas veces se batalla mucho, ¿verdad? Algunos inclusive pasan toda su vida sin que puedan tener esta grande bendición, ¿verdad? Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Y miren lo que dice Proverbios 22, 6, ¿verdad? Proverbios capítulo 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿sí? Tenemos una misión sin duda con los hijos, con los menores, ¿verdad? Y es instruirlos en su camino, ¿verdad? En su camino es un concepto, el camino es un concepto muy amplio donde se estiman diferentes métodos y formas en las que el padre y la madre tienen que usar para poder instruir al menor o a los menores de la casa, ¿verdad? Y hay una recompensa, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hermanos, amigos, hermanas, amigas, el hogar es la primera escuela, ¿verdad?, sí, para esto. Miren lo que dice Elena G. de White, sí, ahí en su libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 83. En el hogar es en donde ha de empezar la educación del niño. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En la calle? ¿Viendo la televisión? No. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. En el hogar, ¿verdad? Allí está su primera escuela. Allí
con sus padres como maestros. ¿Cómo? Allí con sus padres como maestros. Es decir, tanto la madre como el padre son los maestros de los hijos. Dice, debe aprender la lección que han de guiarlo a través de la vida. ¿Verdad? Lección de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. ¿Verdad? Muchos les dejamos la responsabilidad, ¿sí?, a los maestros, ¿verdad?, a algún pariente o algún abuelito o abuelita, ¿sí?, de educar, ¿sí?, a los hijos. Pero la pluma inspirada es muy clara en este sentido, ¿verdad? Dice, en el hogar los padres son los maestros y los niños deben de aprender la lección que han de guiarlos a través de la vida. Lección de respeto. Número 2, obediencia, reverencia y dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para bien o para mal, ¿verdad? Interesante cita de Elena G. de White, ¿verdad? Ahora, ¿qué método de enseñanza debemos nosotros, como padres, ¿verdad?, como abuelos o tutores, ¿sí?, llevar a cabo para que esto se cumpla, ¿verdad?, para que el niño sea guiado a través de la vida, con respeto, obediencia, reverencia y dominio propio, ¿verdad? ¿Qué métodos de enseñanza debemos utilizar? Dice Elena G. de White, ¿verdad?, en su manuscrito 5 del año 1896, la obra de los padres rara vez se realiza como debiere. Sin duda, esta afirmación que hace Elena G. de White es desafiante, ¿verdad?, pero a la vez crítica. ¿Por qué? Porque ella estaba consciente de la gran responsabilidad que tenemos los padres para guiar a los hijos, a los niños, ¿verdad? Dice ella que rara vez se realiza como se debiere. Ya habíamos dicho que todo esto es por falta de tiempo, por los vicios, por la feminidad, por el machismo, ¿verdad? Todas estas excusas se utilizan para poder, para no realizar como se debiere, ¿sí?, la obra que Dios quiere que hagamos en los hijos. Y sigue diciendo ella, padres, ¿habéis estudiado el tema de la dirección paterna a fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de vuestros hijos? Enseñad a los jóvenes zarcillos a que se entrelacen en torno a Dios como soporte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Significa que nosotros como padres, para que podamos nosotros enseñar, para que podamos tener autoridad sobre nuestros hijos, debemos también, ¿verdad?, estar entrelazados en torno a Dios, en torno a Cristo. Sigue diciendo ella, no basta que digáis, haz esto o haz aquello, y luego os desentendáis y olvidéis de lo que habéis requerido, y los niños queden en libertad de no cumplir vuestras órdenes. Por lo regular esto pasa, ¿verdad? Somos muy dados a decir, haz esto, haz aquello, y luego nos desentendemos, ¿verdad?, y nos olvidamos de lo que les hemos pedido, ¿verdad? Sigue diciendo ella, disponed las cosas para que vuestros hijos obedezcan. ¿Sí? Y ahí es donde entra el método, ¿sí?, de enseñanza, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que enseñar a nuestros niños a que mantengan una relación con Dios, porque ese va a ser su principal soporte, ¿verdad? Segundo, ¿verdad?, tenemos que disponer las cosas para que vuestros hijos obedezcan vuestras órdenes. ¿Cómo? ¿A regañadientes? No.
ya vimos, con gozo, ¿sí? Que ellos disfruten haciendo lo que usted o yo les hemos ordenado, ¿verdad? Enseñada al zarcillo a aprenderse de Jesús, ¿verdad? Aprenderse de Jesús. Al final vamos a ver una cita, dos citas, donde la Biblia nos muestra cómo Jesús se iba desarrollando a medida que crecía. Sin duda, el trabajo de su madre fue muy importante para que esto sucediera, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para llevar a cabo esta obra que Dios quiere que hagamos con los niños? El LNG de Huay es muy clara y va directo al asunto, ¿verdad? Y en su libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 84, miren lo que dice. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. Hay ejemplos donde hemos visto, y hasta es gracioso, ¿verdad? Que, que en lugar de que nosotros le pongamos algo a los niños para que se entretengan, les damos el teléfono, el celular, ¿verdad? Y ellos se van acostumbrando, ¿verdad? A esto, ¿sí? Pero la pluma inspirada, ¿verdad? Nos dice que la Biblia deberá ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. Dentro de estas palabras que Elena G. de White pronuncia, sin duda va incluido, ¿sí? El hecho de que los padres, ¿sí? Tengan a la Biblia, ¿verdad? Como un libro, como un manual, ¿sí? Para ellos en la vida, ¿verdad? Si los padres no tienen la Biblia como un manual en la vida, entonces pues va a ser muy difícil que los hijos puedan seguir nuestro ejemplo. Pero si nosotros damos testimonio de que la Biblia para nosotros es muy importante, no solamente porque es palabra de Dios, sino porque también en ella podemos encontrar muchos principios básicos que nos pueden ayudar en la vida. Sigue diciendo ella, la palabra de Dios ha de constituir la regla de vida, ¿verdad? La palabra de Dios ha de constituir la regla de vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre, ¿verdad? Y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios deben de aprender a hacer justicia y juicio, ¿verdad? Qué importante, ¿sí? Que nuestros hijos tengan juicio, ¿verdad? Y tengan un crecimiento intelectual y espiritual, ¿verdad? Es mediante la Biblia con la cual los niños pueden adquirir, ¿sí? Muchos hábitos que les van a ayudar, ¿sí? Sin duda, en su vida diaria, ¿verdad? Ahora, veamos otros principios básicos, ¿verdad? O otro principio básico, ¿sí? Y es el dominio propio. Una de las cosas que vemos principalmente, ¿sí? Hoy en día como defecto de carácter en los niños es el dominio propio, ¿verdad? Pero para el NG de Huay, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el Diario de Salud del Pacífico de mayo de 1890, miren lo que dice: preparar a los niños para la vida y sus deberes. Muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Solamente pensamos en qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana,
¿sí? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Sí? Pero una de las obras, ¿sí?, que tenemos nosotros como padres es sin duda la más importante, es preparar a los niños para la vida y sus deberes. Y aquí viene un consejo para las madres, ¿verdad?, que sin duda es muy importante. La madre, al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podía preguntarse con profunda ansiedad, ¿verdad? Los hijos, sin duda, eh, Dios los ha entregado principalmente a las madres, ¿verdad?, para su cuidado, ¿verdad? Y el N. G. de White dice, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el gran blanco y objetivo de su educación de ese niño? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, en calificarlo para ocupar una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar alguna vez recompensa de los justos. Si es así, dice ella, entonces la primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio. Muchas veces llegamos a la vida adulta, estimados amigos y hermanos, y no tenemos dominio propio. Por eso hay mucha gente que delinque, mucha gente con vicios, mucha gente que no teme a Dios, mucha gente que hace el mal a la gente, ¿verdad?, por falta de dominio propio, por falta de una dirección que se omitió por parte de los padres, ¿verdad? Ya dijimos por qué, ¿verdad? Pero no hay ninguna excusa para no hacer la obra que Dios quiere que hagamos en los hijos, ¿verdad? Entonces, la primera lección que debe enseñársele a los niños es la del dominio propio. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando a un niño no se le compra lo que él se le antoja, hace berrinche? Muchas veces, continuamente, ¿verdad? Y no solo eso, hay niños que muchas veces se enojan de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la primera lección que se le debe enseñar a los niños es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero, ¿verdad? No se puede. No hay dominio propio, no hay recompensa, ni en este mundo, ni en el venidero, ¿verdad? Ni en el venidero. Ahora, el tema de conducción del niño en el libro de Elena G. de White es muy amplio. Son muchos capítulos que nos traerían o nos traen muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero a consecuencia del tiempo, ¿sí?, en este video voy a finalizar con esto, ¿verdad? Todo esfuerzo, todo sacrificio, toda buena voluntad, toda cosa que hagamos con amor, ¿verdad?, sin duda tiene recompensas. Y una vez que nosotros seamos redimidos, ¿verdad?, por parte de Dios, ¿verdad?, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, y yo digo amén, el gozo inenarrable, ¿verdad?, o con gozo inenarrable, los padres van a ver la corona, el manto, el arpa que son dados a sus hijos, ¿verdad?, con gozo inenarrable, ¿verdad? Los padres van a ver la corona
el manto, el arpa que son dados a sus hijos. ¿Verdad? Y van a haber terminado los días de espera y de temor. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda muchos padres se angustian por todo. ¿Sí? Se angustian porque dejan el niño en la escuela, se angustian porque ya se vino solo, se angustian porque lo mandaron a hacer un deber y ya se tardó. Se angustian aún cuando están ya maduros, grandes, adolescentes, jóvenes, sí, los padres y las madres se angustian, sí, pero han de terminar los días de espera y de temor. Y la semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo haber parecido ser sembrado en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo. Sus hijos han sido redimidos. Padres, madres, ¿verdad? ¿Hincharán el canto de alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? Sin duda sí, ¿verdad? Sin duda sí. Y quiero terminar con estas dos citas que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 40 y 52. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al hablar la Biblia acerca de la niñez de Jesús, miren lo que dice el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. La pregunta es, como ser humano, Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿sí? Sin duda, recibió por parte de su madre y de su padre, sin duda, ¿sí? Una atención muy especial. Sin duda lo encaminaron, ¿sí? Para su misión que tenía, ¿sí? Se dice fácil, pero esto constituye un enorme sacrificio, ¿sí? Tiempo, pero sobre todo un amor muy grande, ¿verdad? Muy grande, ¿sí? Versículo 52. Ya hablando de Jesús en su adolescencia, el versículo 52, miren lo que dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿verdad? No solamente creció en sabiduría, es decir, en conocimiento, sin duda, su libro de texto principal para Jesús era la palabra de Dios, ¿verdad? Y también creció en gracia. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, ¿sí? Es decir, Dios se complacía, ¿sí? En todo lo que Jesús hacía, ¿sí? Sin duda, eh, la Virgen María, ¿sí? Va a tener una recompensa muy especial por parte de Dios, ¿sí? Por el trabajo, ¿sí? Tan precioso que hizo, ¿sí? Con el niño Jesús, ¿verdad? Y no solamente con el niño, sino con el joven, con el adolescente Jesús, ¿verdad? Pues, estimados amigos y hermanos, hasta aquí llegamos con esta pequeña reflexión, sí, sí, en relación con el festejo del Día del Niño. Les mando un abrazo y quiero decirles que todos ustedes, sin duda, son de gran estima para Dios. Muchas felicidades a todos los niños del mundo, ¿sí? A todos los niños de México, ¿sí? Y de todos los lugares donde existan. Que Dios los bendiga y hasta pronto.